Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Una alegría enorme dar inicio a una nueva entrega del programa Esto también pasará, que se emite por el canal de YouTube del Colegio de Profesionales de la Abogacía. Hoy verdaderamente estamos muy contentos de abordar temas que tienen mucha actualidad, sobre todo con las últimas disposiciones del Poder Ejecutivo de la Nación, en particular un decreto que hace referencia a las expresiones de odio que hemos vivenciado, hemos sentido en los últimos tiempos hacia la República Argentina, y bueno, de allí una norma que es muy cuestionada de distintos sectores. Por eso traemos a dos referentes. También nos visita otro periodista de gran jerarquía de nuestra ciudad, José Grael, representante de Aires de Santa Fe, conductor, coconductor de muchos programas, corresponsal de medios de distintas partes del país. Y bueno, que vamos a abordar con él también una temática que tiene que ver con su incumbencia, que es propiamente cómo influye la prensa en las decisiones judiciales. Así que con estos temas empezamos este programa y la verdad que es un placer saludar, como siempre, a mi coequiper, Luciana Paz. Buenas, ¿cómo estás, andás? Andrés? Buenas tardes a todos. La verdad que muy contenta, un placer nuevamente estar acá, otro miércoles hermoso para cortar la semana. Y la verdad que sí, tenemos muchos temas de interés, así que le pedimos a quienes nos están escuchando y nos están mirando que participen a través de comentarios por nuestro canal de YouTube. Y también estamos en las redes sociales, en Instagram, como esto también pasará.sf. Bueno, agradeciendo desde ya a todos los que nos acompañan a lo largo de todos los programas. También una gran directora estrella que hoy está del otro lado, siempre viene y participa abordando distintas temáticas. Ella es especialista en seguridad social, pero la semana pasada realmente nos dio una clase verdadera sobre inteligencia artificial, que es la doctora Virginia Romero. Nuestro agradecimiento a los operadores también que hacen posible y que vienen mejorando toda la escenografía de cada una de las entregas que venimos haciendo desde esta organización, Tomás Mendoza y Adrián Camero, y bueno, por supuesto a todos los que en los distintos programas nos siguen. Les pedimos por favor, los temas que se van a discutir son muy controvertidos, da lugar para que se esbocen diversas opiniones, muchas manifestaciones, así que opinen a través de los distintos medios que nosotros tenemos en el canal de YouTube particularmente sobre cualquier temática, siempre y cuando sea en el marco del respeto. Luciana la va a compartir. Obvio. Muy bien. Bueno, vamos a dar inicio a la primera entrevista. Como dijimos al comienzo, nos complace tener en nuestro estudio a uno de los periodistas referentes de nuestros medios en la ciudad de Santa Fe, como es José Grael. ¿Cómo andas, José? ¿Cómo les va? Bienvenido. Una voz conocida. Buenas tardes. Una voz conocida. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Gracias por la invitación en primer término, en primer lugar. Felicitaciones por el lugar. Muy lindo, muy moderno. Así que bueno, nada, gracias por la presentación. Así que bueno, acá estamos. No, gracias a vos. Verdaderamente te escuchamos todas las mañanas, también los domingos. José conduce uno de los programas más escuchados de las radios en Santa Fe, a las 7, perdón, empiezan a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana tempranito. con José Curioto. Exactamente. Y después los domingos de 8 a 2 de la tarde. Uno de los profesionales más referentes del periodismo de la ciudad de Santa Fe, y por eso verdaderamente para nosotros es un privilegio. José, vamos a empezar con la temática que nos convoca, que es el rol de la prensa. Primero vamos a hablar la función de la prensa en la sociedad. Que más o menos nos manifieste cuál es la función esencial, el objeto principal de los comunicadores sociales. Ahí me parece que hacen justamente en la tecla, ¿no? La función es social, es la de informar, es la de comunicar, es la de transmitir. Transmitir acontecimientos, pero transmitir también otro tipo de situaciones, no solo lo noticioso, sino también entra lo emocional, ¿no? Por ejemplo, en quienes hacemos radio. De todas maneras, es un momento como en todas las áreas. Ustedes recién en la introducción hablaban a la pasada de dos cuestiones centrales, ¿no? La opinión, y pedían que participaran quienes están del otro lado.
y eso también es algo de alguna manera novedoso o que se ha ido potenciando en los últimos años, las últimas décadas, porque hoy hay del otro lado un ida y vuelta mucho más grande. Tanto aquellos que trabajamos en medios de comunicación como pasa o como otros medios, como pueden ser hoy que están en boga, el streaming. Tal cual. Y ustedes también mencionaban recién la inteligencia artificial, ¿no? Que también es otra de las cuestiones que atraviesa todas las actividades y el periodismo, obviamente, la actividad, la información no está exenta de eso. Entonces me parece que estamos ahí en un proceso de repensar la actividad. También a lo tecnológico se le suma la actualidad política, ¿no? Porque el periodismo, en definitiva, terminó cayendo en lo que les pasaba y lo que le pasa a otras instituciones, ¿no? Lo que le pasa a la política, lo que le pasa muchas veces al sindicalismo, lo que le pasa al Poder Judicial, del descrédito, ¿no? Tal cual. Hoy estamos todos bajo la lupa, bajo la mirada de un otro que puede acreditarte o desacreditarte lo que cada uno diga, ¿no? Y en un punto está bien, porque en definitiva democratizás el debate, pero es muy finito el límite de decir, bueno, está también muy a flor de piel el tema de la agresión, ¿no? Claro. La agresión hoy prima y si algo que dijo tal persona no me gusta, bueno, el descalificativo está ahí a mano. Tal cual, y sobre todo con la proliferación, como vos decís, de las nuevas herramientas comunicacionales a través de las redes sociales, Sí. que es muy fácil desde el anonimato hacer expresiones justamente de odio o bien expresiones sobre una determinada opinión o sobre el cuerpo de una persona que realmente uno lo vislumbra en los distintos portales digitales. Y eso dice, Sí. ¿cómo no sacan ese comentario que es verdaderamente agraviante? ¿Por qué continúa así? Porque eso es agresivo y Y nadie porque tiene que estar sujeto a unos comentarios de tal calibre. a mí me gusta mucho leer los comentarios siempre en Instagram o en redes sociales, porque ahí te encontrás con de todo, digamos, Tal cual. sinceramente, desde gente que por ahí aporta alguna información de lo que se publica y muchos otros, de forma anónima o no, acreditando o desacreditando, pero es permanente y eso se ve en redes sociales y insisto, que está atravesada por muchas situaciones. Lo político es uno. Cuestión, primero, que la prensa tiene un rol protagónico, un rol preponderante en la democracia, que muchas veces sirve para dilucidar casos que, si no existiera esa intervención, ese rol, esa actividad de la prensa, verdaderamente no se descubrirían supuestos de irregularidades, supuestos ilícitos, y verdaderamente la prensa también ejerce un rol de valentía y de coraje y que de alguna forma vigoriza la democracia y la república. Y por otro lado, también, o sea, esta es la parte positiva, también la parte negativa en algunos supuestos, que muchas veces la prensa empuja, que esto tal vez no es algo negativo para la prensa, sino que aquel que toma la decisión, empuja que determinadas decisiones judiciales vayan en un determinado sentido. Entonces, esto, la primera pregunta, ¿ocurre? ¿Es así? ¿La influencia de la prensa tiene preponderancia sobre una o cual decisión judicial? Y en ese caso, en la segunda pregunta, ¿quién sería el culpable principal? ¿Quién toma la decisión, que es un juez o una jueza o un determinado funcionario de los diversos poderes del Estado, o el periodismo? A la primera parte de la pregunta, si tiene influencia, probablemente sí. Probablemente sí. Tiene la capacidad, la actividad del periodismo de generar justamente opinión, a veces interesada, a veces genuina, pero probablemente sí. Lo ato con lo que veníamos hablando. Hoy quizás esté algo relativizado, digamos, esa capacidad, digamos, por esto que venimos hablando del parte del descrédito con el que hoy funciona el periodismo. Pero tiene la capacidad de instalar temas, tiene la capacidad de preguntar, tiene la capacidad de investigar, tiene esa capacidad de
muchas veces visibilizar algo que por distintas razones no está ahí en el marco de la opinión pública. Y eso es un valor, eso es un poder bien entendido que tiene la actividad por sobre otras, ¿no? Bien, o sea, que lo ves como un valor. Es un valor, sí. Bien, o sea, que la opinión que tiene la prensa o bien la visibilización de la prensa sobre determinados temas que de alguna forma pueden influir o no en una decisión judicial es valioso. Lo ves como forma positiva. Siempre que tenga el periodismo. me parece que siempre que tenga la función social, esto que hablábamos al principio, de darle voz a aquel que no la tiene, me parece válido. Y hablando de casos judiciales, el periodista en su rol, ¿qué tipo de medidas toman para evitar de que se genere como un juicio paralelo en la opinión pública? Yo creo que hay, en lo que respecta en términos generales a nosotros, lo que hacemos en Santa Fe en general, se trabaja con respeto, se trabaja con cuidado, se trabaja con independencia, pero sobre todo eso y con responsabilidad. Me parece que esas características hoy priman en Santa Fe, por lo menos. Hay cuidado de las fuentes, hay respeto, o por lo menos se intenta. Esto no quiere decir que no nos equivoquemos, permanentemente lo hacemos. Me imagino que es algo muy delicado, digamos. Permanentemente lo hacemos y permanentemente está en la tarea de aprender, digamos. Eso me parece que es muy necesario. Surgen constantemente cuestiones, por ejemplo, vinculadas a casos vinculados a abusos sexuales, integridad física. Bueno, y ahí hay que tener la responsabilidad en el cuidado de la persona, ¿no? De la víctima, de la familia, para no revictimizar. En eso me parece que hemos ido incorporando cuestiones que son importantes, que a lo mejor en otro momento no las teníamos en cuenta y que fuimos aprendiendo. La cuestión de género me parece que es importante. Sí. Hay un intento de una nueva mirada, de un nuevo rol de los comunicadores. La irrupción también de las comunicadoras feministas me parece importante, porque de alguna manera marcan el camino, y así con otros temas, digamos. Lo penal también es muy determinante, insisto, con el cuidado de muchas veces cuando damos a conocer noticias vinculadas a lo penal, bueno, la principal demanda cuando uno lee los comentarios en redes sociales es, bueno, ¿por qué no dicen el nombre? Sí. Y bueno, porque ustedes lo saben mejor, hay etapas, hay procesos que cumplir. Para el que está leyendo le gusta la inmediatez. Y a nosotros los medios también vivimos de eso, de la inmediatez, del último momento. Y la justicia justamente tiene otros tiempos. Bueno, para dar a conocer la identidad de esa persona, que primero será imputada, después quedará o no en libertad, pero... Bueno, hay etapas, ¿no? Sí. Y hay que ser respetuoso con esas etapas, ¿no? Por ahí no apurarse con esto de la primicia. Hace poco, por ejemplo, fue el caso de Florencia Peña, que fue muy conocido, y una de las críticas que se le hacía era esto de que en ese apuro de dar la primicia cometió un error garrafal, digamos. O no sé para vos si era garrafal, pero pareciera que sí. Sí, fue un error, fue un error, pero ¿por qué no se podía equivocar Florencia Peña? Es un trabajo. Es un trabajo, debía tener más cuidado, probablemente sí. La deberían haber cuidado más, seguramente sí. Es la primera vez que alguien se equivoca dando una información que en definitiva no terminó siendo correcta. No. Entonces hay que ser justos. Digo, ¿por qué no se podía equivocar? Bueno, si ella no es periodista y no viene del ámbito del periodismo, y tampoco estaban haciendo un programa periodístico netamente. Alguien le sopló que había pasado tal cosa y lo largó. Tal cual. Sí. Ahora, después lo que se armó me pareció exagerado. Me parece que estaba más relacionado con la figura de Messi en sí. Que no toquen al ídolo ni nada de lo que pase alrededor de Messi.
Y me parece que parte de ese ensañamiento tenía que ver con quién se había equivocado, ¿no? Eso también juega mucho. Claro. Sobre todo por eso yo marcaba la diferencia de lo que pasa en Buenos Aires y lo que pasa en el resto del país. Bueno, vos marcás también y ponés en punto los ideales también del periodismo, que es del buen periodismo, que es la prudencia, que es la responsabilidad, que es la mesura y tratar las cosas con respeto. O sea, porque ahí puede haber afectación de personas ya si uno manda o expresa una información que resulta falsa. También eso ocasiona un daño. Bueno, por eso decía, ¿por qué alguien que no viene del rol se puede equivocar? Y sí, se puede equivocar, porque en el resto tratamos de, tomarnos un minuto, tratamos de tomarnos un minuto más y de chequear con más de una fuente si eso es real o no. Y también si amerita qué es primicia y qué no, digamos, ese es otro debate, digamos. Y contar la muerte de alguien no debería ser una primicia. Bien. Sí, tal cual. Acá preguntan en el chat, dice, gran tema, prensa. ¿Hay diferencia entre la prensa de Buenos Aires y del interior? ¿Distinta ética? No sé si ética, sí me da la impresión de que hay otro manejo. Hay hay una voracidad muy grande, una competencia enorme en Capital Federal, en los medios de comunicación, mucha más rispidez entre los canales. Hoy las posturas, primero que hay un televidente y un lector mucho más avesado respecto a lo que te están contando. Más informado. Más informado, sí, con una mirada un poco más crítica. Y sí me parece, insisto, que hay en Santa Fe un buen periodismo, hay buen periodismo y hay periodismo responsable. Vuelvo a remarcar que no estamos exentos por eso de equivocarnos. Y nos equivocamos los que escribimos, nos equivocamos los que hablamos, los que contamos información con algún dato. Pero tratamos de ser, se trata de hacer buen periodismo, ¿sí? Y yo creo que, y para ir cerrando, ese buen periodismo también tiene que ver con algo que vos mencionaste, con todo lo que mencionaste en realidad, pero algo en particular que es el relativo al secreto de fuentes y también la seriedad de la fuente y la confiabilidad de esa fuente. Yo creo que ustedes recurren a personas de confianza o que pueden llegar a tener cierta credibilidad antes de dar una información. O sea, en ese caso, ustedes, en la práctica, ¿cómo opera el secreto de fuente? También, justamente como lo dice la palabra, cuidándolo, reservándolo. Muchas veces hablamos con esas personas de distintos ámbitos que te cuentan cosas. A veces uno termina preguntándole, bueno, te menciono, te puedo mencionar, no te puedo mencionar, preferís que sea no. Y bueno, y ahí accedes a la charla. De todas maneras, son vínculos como tal que se construyen día a día y se construyen en base, como cualquier otro vínculo, a la confianza y al respeto, ¿no? Tal cual. Todos giran en torno a lo mismo. Efectivamente. José, ha sido clarísimo, impecable, y espero que vengas nuevamente no solamente para desarrollar alguna temática, sino también para enseñarnos cómo nos tenemos que manejar en esta nueva actividad que decidimos realizar desde el colegio. De verdad me encanta el lugar, lo felicito a todos los responsables y está bueno, ¿no? que haya cada vez más voces. Ustedes hablaban de la opinión, insisto. Está bueno que se multipliquen las voces, las miradas, los debates, porque en definitiva hay mucho de esto de quedarse con lo que, y acá ustedes van a tener un debate en un ratito, hay mucho de quedarse con lo que uno mismo piensa, ¿no? Tal cual, sí. Efectivamente. Me encierro, yo creo que yo pienso más o menos así, y me quedo y escucho, leo solamente a los que piensan como yo, y me parece que se trata justamente en un momento de blanco-negro de enriquecer el debate, de escuchar más al otro, y a partir de esa escucha complementarse, ¿no? Tal cual. Muchas gracias. Y mejorarnos. Está bueno. Gracias, José. A ustedes. Muy amable. Uno de los mejores periodistas de Santa Fe, aquí en este programa, en Esto También Pasará, José Grael. Fue verdaderamente un lujo tenerlo. Como nosotros fuimos desarrollando a lo largo de todos los temas, de todas las semanas,
de Esto También Pasará, verdaderamente no solamente abordamos temas estrictamente jurídicos, sino también aquellos que atañen al desarrollo de la sociedad. Y justamente, qué importancia el rol de la prensa, la función que tienen los comunicadores en esta sociedad que es problemática. Y la gran responsabilidad que llevan encima, ¿no es cierto? La responsabilidad, efectivamente, la responsabilidad importante que tienen, sobre todo para mejorar las instituciones. Sí. Y como bien decía José, y que de hecho él lo ejerce, ¿no?, que hay que ejercer la función con prudencia, con ética, con responsabilidad, con seriedad, porque muchas veces desde un medio de comunicación se puede generar un bien o un grave perjuicio. Sí. Entonces, por eso también tiene que ver con la responsabilidad no solamente de los titulares de los medios, sino también de los periodistas. Así que bueno, la verdad, impecable. La verdad, excelente visita, ¿no? Excelente. Vamos con las actividades. Dale. Bueno, actividades que tenemos en el colegio estos días son... mientras esperamos a los doctores Rabasti y Francisco Funes, que van a pasar ambos. Pasen nomás. Voy leyendo actividades. Tenemos el miércoles 5 con la Comisión del Foro de Práctica Profesional y Abogacía Joven, cuestiones prácticas en el proceso de restricción de la capacidad. Muy bien. Viernes 7 tenemos, el Instituto de Derecho Comercial junto con la Facultad, jornadas preparatorias de las Jornadas Nacionales de Derecho Comercial. Y el miércoles próximo, una actividad de la Comisión de Abogacía Joven junto con el Foro, Paradigmas en las Praxis Jurídicas Diarias, del profesional santafesino, nuevos desafíos. Perfecto. Invito particularmente a esta capacitación porque vamos a hablar mucho de la práctica del día a día y de verdad a partir de toda esta digitalización y de todo este uso de IA, cuáles son los nuevos desafíos a los que nos estamos enfrentando, ¿no es cierto? Muy bien. Y las próximas semanas, a partir del 13, vuelvo a recordar, empezamos con el curso de ABC de la reforma laboral, que es el 13, el 20 y el 27 de agosto a las 6 de la tarde en el Salón Alberdi. Las inscripciones ya están abiertas, así que los esperamos. Y mañana a las 6 de la tarde en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral nos visitará el doctor Miguel Ángel Massa, quien se va a referir a los distintos aspectos atinentes a la reforma laboral. Así que acérquense, que verdaderamente va a ser muy apreciado escuchar al doctor Massa. Y por otro lado, las actividades que tenemos encaminadas hacia los 100 años del colegio, propiamente el viernes 21 de agosto, están todos invitados a participar del evento trascendental para conmemorar este centenario de nuestra entidad. Posteriormente a ello, un ágape. Así que todos los colegas, acérquense, que es su casa, y sobre todo en esta época especial que es la celebración de los 100 años. Falta poquito, ¿no? Impresionante lo rápido. Parecía hace nada que estábamos planeando y viendo qué hacer por los 100 años del colegio. Y no me quiero olvidar, porque no solamente todo es capacitación sobre derecho, sino también que en este colegio te ofrecemos actividades extra académicas como yoga, lunes, miércoles y jueves, y danza contemporánea los lunes, miércoles, y ahora será un martes a las 14:30 también. Así que muy bien. Tenemos de todo. Una agenda bastante muy perfecto. Bueno, en el marco de la denominada campaña anti-Argentina, semanas atrás el Poder Ejecutivo de la Nación dictó un decreto de necesidad de urgencia sobre ciertas restricciones a los extranjeros que emitan mensajes de odio hacia la República Argentina. Y por eso hoy convocamos a dos profesionales que entendemos que tienen miradas diferentes sobre el contenido de este decreto y sobre todo para entender de qué se trata. Martín Rabasti y Francisco Funes, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Luciana. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo reciben el miércoles? ¿Cómo terminan, mejor dicho? Gracias por la invitación. Muy bueno está esto. Se ve que trabaja el colegio, como siempre que está Andrés, se trabaja y se avanza. Igualmente. Bueno, gracias. Francisco Funes, abogado constitucionalista,
docente universitario y verdaderamente es un referente en el ámbito constitucional de la provincia de Santa Fe, autor de numerosos libros sobre la Carta Magna, tanto nacional como provincial, y escribe artículos de opinión sobre la temática. Martín Rabasi, también participante del Foro de Práctica Profesional. Sus ideas verdaderamente son muy debatidas, discutidas y propiamente, él me pidió que lo defina como un abogado liberal. Entonces, en este marco, nos gustaría que ambos den la opinión sobre este decreto del Poder Ejecutivo de la Nación sobre, ciertas restricciones a los extranjeros en caso de expresiones de mensajes de odio. Primero la juventud. ¿Cómo no? Martín. Por favor. Bueno, muchas gracias, Andrés. A ver, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que este decreto salió en un contexto. ¿Cuál fue este contexto? La supuesta campaña anti-argentina por distintas personas, ya sea en las redes sociales, en general. Bien, se ha dicho que esta campaña, por lo menos la postura del gobierno, es una campaña que fue orquestada. Bien, comentarios al margen, la verdad que eso es, algo que, quedará como una incógnita. Sí creo que han intervenido bastante lo que fueron los algoritmos. Bien, concretamente con este decreto, el mismo atiende a aquellas personas, aquellos extranjeros que realizan manifestaciones de odio contra el pueblo argentino, contra la República Argentina, o bien contra sus símbolos patrios, actos de ultraje contra sus símbolos patrios. Y bien, el decreto menciona odio, discriminación y violencia. ¿Qué pasa? Hasta acá, todos podemos pensar, está bien, es una facultad del Estado para determinar las condiciones de ingreso, de permanencia o de expulsión de ciertos extranjeros. El tema es que no son condiciones que son objetivas. Para mí fue un grave error del gobierno, realmente no sé qué ha buscado, pero fueron un grave error, ya que sobre todo en lo referente al concepto de odio, porque odio de por sí ya es un concepto que es vacuo. Bien, el decreto no aclara, me parece más bien que el decreto de alguna manera es como que intenta justificar, intenta atajarse, abrir el paraguas, menciona que la Argentina es un país aperturista, que ha recibido mucha inmigración, que dice en un momento sin perjuicio de eso y hace referencia al odio. Bien, yo creo que esto es un grave error porque en primer lugar no es liberal en absoluto. Y me quiero referir, Hayek en Derecho, Legislación y Libertad y Fatal Arrogancia, cuando habla del Estado de Derecho, él menciona que tiene que tener todo el Estado de Derecho reglas que sean de carácter general, objetivas y previsibles. El concepto de odio es una cuestión muy peligrosa. Se está abriendo un portal que, digamos, en este momento está Milei como presidente, el día de mañana no sabemos quién puede estar. Y si bien el decreto menciona que efectivamente no podrá ser utilizado en contra de la libertad de expresión, ni para perseguir a personas por cuestiones ni ideológicas, ni políticas, académicas, etc. Ojo, porque esto puede ser un disfraz para ese tipo de persecución. Y voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, asume un gobierno filochavista y que dicen, no, pero vamos a ver, a partir de aquí en adelante prohibimos la entrada a todo venezolano que en Twitter haya manifestado algo en contra de la Argentina, pero en realidad tuviera un propósito de fondo que es político, que es no permitir ciudadanos en contra del chavismo a la Argentina. Entonces es una cuestión que es bastante delicada y me parece que da mucho para la reflexión. Claro, yo creo que, digamos, es un tema, ¿quién define qué sería un mensaje de odio, por ejemplo? Eso, ¿y quién lo decide? Claro, ¿quién define, quién decide? Primero quiero decir que es un gusto tener un joven como Martín, un joven liberal que cita a Hayek, que va a algo más del algoritmo,
Te faltó decir que en Camino de Servidumbre, también básicamente Hayek en el libro Camino de Servidumbre habla de la pluralidad y la tolerancia. Y justamente es un decreto que va contra la pluralidad y la tolerancia desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista sustancial. Desde el punto de vista procesal, porque esto no se hace por DNU, no hay ni necesidad ni urgencia. Los delitos, la tipificación de los delitos lo crea el Congreso y nada más que el Congreso, una facultad exclusiva, una competencia exclusiva del Congreso de la Nación. Punto número 1. Va a ser declarado más temprano que tarde inconstitucional. Y punto número 2, un verdadero liberal, a lo mejor estoy pensando en la guerra de Vietnam, cuando los liberals de las universidades del este quemaban la bandera de Estados Unidos, por ejemplo. Un verdadero liberal es tolerante y es plural, un verdadero liberal. Esto es totalmente contrario. Y ya que hablamos de discurso de odio, yo creo que es muy grave lo que ha ocurrido con Brasil, porque quien ha incitado al odio del país vecino y socio comercial gratuitamente es el presidente de la nación. Y además de eso, quiero recordar que cuando hubo los problemas filochavistas que refiere acá el amigo Martín, la única embajada que en Venezuela acogió a los argentinos fue la embajada de Brasil. Y nosotros le respondemos yendo a Brasil a hacer campaña, metiéndonos en los asuntos internos, a hacer campaña, más allá de lo que uno pueda pensar de Lula o de Bolsonaro, a hacer campaña por unos candidatos y a crear situaciones, no sé si de odio, quizá exagerado, pero molestas, digamos, o no propias de países vecinos y hermanos. Y para concluir esta primera intervención, debo decir que es verdad. ¿Cuál es el otro problema procedimental? Siempre desde un punto de vista liberal, que la Constitución tiene mucho de liberal, la Constitución de 1853-60, aunque después tiene cosas de justicia social y aspectos de constitucionalismo social, lo que tenemos que remarcar sobre todo, pero muy, muy importante, de manera muy, muy, muy profunda, es que siempre que un funcionario del Poder Ejecutivo, que avanza sobre los demás poderes, se arroga facultades, estoy diciendo, como dijo Martín, ¿quién va a decir qué es discurso de odio y qué no es discurso de odio? Esto es peligrosísimo, esto es muy peligroso y ha pasado siempre en este gatopardismo de decir, no te voy a perseguir y después te persigo. Es un gatopardismo peligroso y que atenta contra las instituciones. Acabamos de sacar tengo el orgullo y el honor, le acabamos de sacar hace una semana en la ley, la libertad de expresión como valor fundante de la República con el doctor Jorge Banossi. Y esto vuelvo a eso, la libertad de expresión como herramienta fundante de la República. Este es un sistema representativo, republicano y federal. Republicano, cada vez menos por el avance del hiperpresidencialismo. Representativo, tenemos una crisis de representación. Y federal, cada vez más gobierna, lo decía recién José Graels, Buenos Aires, a través de los medios, y a través de las corporaciones, y a través del dinero, y a través de la concentración. Entonces yo diría, replanteémonos qué es ser liberal. Replanteémonos qué es ser liberal. Ahora, también el decreto menciona específicamente lo que ustedes también están enunciando, que tiene que ver con que esto no se refiere ni procura quebrantar la libertad de expresión. Ahora, ¿esta parte del decreto va en contradicción con lo que es el contenido, el resto del contenido? Martín. Yo entiendo que sigue siendo peligroso, a pesar de que se nombre expresamente esa cuestión, porque como mencioné hace un rato, se puede disfrazar tranquilamente una cuestión con el verdadero motivo, que es la discriminación por motivos políticos, ideológicos. Ahora, lo que se dice también es que esto es la continuación de otro decreto de necesidad de urgencia que emergió en el año 2025, que tiene que ver también dentro de los contenidos de ese decreto del año pasado con la necesidad de cobrarles a los extranjeros que no son residentes de la República Argentina el servicio de educación y también de salud. Y además restringiéndolos en el ingreso y también con la posibilidad de expulsarlos en el supuesto de que incurran en determinados procederes irregulares contra la República. Andrés, en el año 1902 hubo una ley, la 4144, que fue la ley de residencia o llamada ley Canet, que es la ley más antiliberal, que daba la posibilidad en un clima de auges de ideas socialistas y anarquistas, daba la posibilidad de expulsar a dirigentes sindicales, expulsarlos de Argentina, con el argumento de que eran anarquistas o sindicalistas o que estaban provocando o promoviendo la convulsión social. Esto vendría a ser una especie de nueva ley de residencia. Es la antípoda del liberalismo.
Yo no soy liberal, pero digo, estos son las antípodas del liberalismo filosófico, político y jurídico. Y además, te quiero decir que el artículo 27 de la Constitución lo obliga al presidente, como un cometido principal y único, a afianzar las relaciones de paz con los países vecinos y de toda la tierra. Con el vecino, bueno, ya vieron lo que dijo en Brasil. Y como si ese fuese poco, el artículo más liberal de la Constitución Nacional, que es el artículo 19, dice, nadie debe hacer lo que la ley, la palabra ley, no obliga, ni privado de lo que ella no prohíba. Y entonces, esto es un DNU, no es una ley. Hasta de última, uno podría pensar, un congreso iliberal, supongamos el congreso del peronismo del 46, del 47, con mayoría en ambas cámaras, pongámosle, de iliberal, bueno, pero era una ley, son las reglas del juego. Un DNU, desde ya que no va. ¿Y quién lo determina? O sea, ¿quién es la autoridad competente para determinar que tal mensaje fue de odio y se encuentra inserto El en director esta nacional de normativa? Migraciones. El director nacional tiene la facultad. Va a ser Designado por el de Poder juez. Ejecutivo. Designado por el Poder Exactamente, Ejecutivo. cargo político. Claro. Sí, sí. Bien, perfecto. O sea que la vía para impugnar es la inconstitucionalidad. Totalmente. Pero además otra cosa, el preámbulo de la Constitución, por eso tenemos que saber de qué estamos hablando, habla de que Argentina y nuestra historia de inmigración habla que está abierta a todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Bien, de buena voluntad. Y yo les consulto, aquellos extranjeros, también ciudadanos, que fomenten la comisión de delitos. No, ahí estamos en un delito, porque incitar al delito es un delito. Bien. Ahí estamos en un delito tipificado por el Podrían Congreso. ser expulsados. Derecho penal es territorial, en primer lugar. Bien. Se les aplicaría, en primer lugar, el derecho penal. Bien, pero en este caso, ¿se podría expulsar si un extranjero quien afirma una situación así? Pero a ver, también está el criterio del artículo 28 de la Constitución de la razonabilidad. Mal que nos guste, mal que nos pese, que a mí me parece una barbaridad, en instancias de fútbol, porque esto nació un poco, como decía Martín, a partir del Mundial de Fútbol, estos comentarios nefastos sobre los argentinos, admite, los usos y costumbres admiten, pésimamente quizá, pero admiten, cierta, en el folclore futbolero, digamos, cierto grado de violencia verbal, no sé cómo explicarlo. Por parte de los hinchas. Sí. Por parte de los hinchas, sí. Ahora, si usted también va a calificar como delito esas expresiones, tiene que llevarse de los 80.000 que entran a la cancha, tiene que llevar 50.000 detenidos. Ahora, en Europa le imponen sanciones económicas a los clubes cuando los barras o los hinchas también enuncien mensajes En discriminatorios, sobre Europa todo racistas. hay un criterio distinto, porque Europa, desde la Constitución francesa del 58 para acá, siempre ha tenido problemas con los africanos, con los argelinos, con los marroquíes, y no quiere, y hay un sesgo muy fuerte, a lo mejor Martín lo puede profundizar a esto, hay un sesgo muy fuerte, muy antirracial y muy poco cosmopolita, que todo liberal debería ser cosmopolita, muy poco cosmopolita, que traba esa relación, traba ferozmente, y ya ahí sí hay insultos. Sí hay insultos. Fíjese usted, o fíjate vos, André, que dijeron autoridades francesas, no hay ningún francés en el equipo. Tal cual. Y son franceses de segunda generación ya. No hay ningún francés en el equipo porque eran de personas de color. Tal cual. Chicos, más allá de lo estrictamente jurídico, de lo que fueron explicando, ustedes como opinión personal y obviamente profesional, ¿ustedes creen que este decreto está reflejando un sentimiento genuino de la sociedad argentina o que es una actitud más meramente política? Las personas que ejercen la magistratura, la primera magistratura de la nación en un país hiperpresidencialista, deben tener es como el abogado. Acá estamos en un programa de abogados. Si al abogado le cae un problema y el abogado se contagia de la lógica angustia, nervios y presión que tiene quien sufre el problema, estamos en dos problemas. Y de un problema no hay que hacer dos. Entonces, el abogado debe estar frío, sereno, indicar bien lo que hay que hacer, tranquilizar a la persona y no contagiarse de sus nervios. Si la persona que conduce entra en esta vorágine de falta de serenidad, de falta de prudencia, de falta de razonabilidad, de falta de mesura, entramos, que no es propia de Milei, ha sido propia de todos los presidentes. Quizá Alfonsín fue el más plural, desde la democracia para acá, más plural y más racional, pero fue el único que demandó por desacato a 5 periodistas. Fíjese la paradoja de la vida.
Pero bueno, el más liberal en un punto, con Carlos Nino de asesor, probablemente haya sido Alfonsín. Pero en general tiene que estar tranquilo. Quien conduce tiene que estar tranquilo y sereno para intentar arreglar el problema, no arreglarlo. Para intentar. Ahora, si usted pretende arreglar un problema con un clima interno de belicidad o de no serenidad, esto va a generar más nafta al fuego, sería. O sea, lo que vos decís es que la efervescencia social de alguna manera no influya sobre las decisiones que claramente tiene que adoptar quien tiene el poder de decidir sobre muchas cuestiones cotidianas de la vida. Andrés, de la sociedad. yo soy mucho más grande que vos, pero vos pensás Mucho más grande. cuando Alfonsín, con mucho criterio, sofocó personalmente con presencia de ánimo y con realmente ejerciendo liderazgo el alzamiento de Semana Santa. Vos imaginate que Alfonsín le hubiera dicho a Rico, rendite ya mismo, porque si no vengo y te bombardeo con aviones, se arma una guerra civil. La persona, ahí se ve el dirigente de fuste, yo no soy radical, claro, ahí se ve el dirigente de fuste que en una situación muy problemática está sereno, sabe lo que tiene que hacer, cuenta con un resorte necesario y trata de aminorar el nivel de problema, trata de disminuir el nivel de problema, no tirar nafta al fuego como decía yo recién. Martín. A mí me parece que la verdad no entiendo el propósito, no entiendo la finalidad y claramente no le suma nada al gobierno. Esta cuestión, bueno, como dijimos en un principio, nació en un ambiente futbolístico, de hecho ahora ya cesó. No hubo nada que le pueda aportar y hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque hay cierto sesgo por parte de muchas personas, no solamente con los liberales, sino en general. Cuando gobierna una persona, el sesgo político de muchos de los habitantes, estos últimos tratan de justificarlo o de quedarse en la buena voluntad o en la virtud de quien tiene, digamos, la lapicera. Ahora, ¿cuál es el tema? Bueno, que un sistema político, las instituciones en primer lugar y luego las leyes y los decretos tienen que ser realizados de manera tal que tiendan a controlar hasta el peor gobernante. Cuando tenemos los peores gobernantes es donde vemos la fortaleza de las instituciones. Eso está muy bien. Acá tengo un comentario, varios comentarios. Hablando un poco de fútbol, Fede dice que Fede Kiener que está poniendo en pausa el partido de Boca. Para escuchar a Francisco y a Martín. Sí. Y Alejandro Nisnevich dice, no hay nada menos liberal que arrogarse el poder de decidir qué ideas pueden expresarse y cuáles deben ser silenciadas bajo la etiqueta muchas veces ambigua de discurso de odio. Y bueno, después todo, felicitaciones y saludos de parte de colegas y amigos que los están mirando, chicos. Así que muy bien, perfecto. ¿Algo más para cerrar? Yo diría que cuando sacó el decreto 70/23, el DNU, para variar, pero no es solo una costumbre de Milei. Esto es el teorema de Baglini. Cuando te acercás al poder, todos usan DNU y publicidad oficial. Cuando estás lejos del poder, decís que el DNU hay que prohibirlo y que la publicidad oficial no se debería dar. Cuando te acercás al poder, lo necesitas. Y además la ley de DNU, la 26122, es netamente inconstitucional. Yo lo que diría, como dije en ese escrito en la ley con el decreto 70/23, debe serenarse el presidente. Le guste o no le guste, él no es solamente el presidente de los que lo votaron, es el presidente de todos los argentinos. Y en esa visión debe priorizar aquello que hace bien a todo el conjunto de la sociedad, no solamente lo partidario o lo como él llama la batalla cultural. Debe respetar a gente que piense distinto. Por eso pienso que el punto es, el error es estructural. Yo lo dije en uno de mis libros y pienso que hay que salir del sistema presidencialista que deforma el presidencialismo hegemónico y que deforma el presidencialismo, ultrapresidencialismo, en hiperpresidencialismo y finalmente en monarquía financiera o en monarquía presidencial. Y hay que ir a un sistema, aunque me digan delirante o utópico, a un sistema de primer ministro con sistema parlamentario. Ese es mucho más democrático, mucho más consensual y evita mucho los errores que se cometen cuando una persona tiene que decidir todo. Si usted ve la cantidad de atribuciones constitucionales que tiene el presidente de la Nación, el 99.3 de la Constitución Nacional, y
solamente Dios podría, lo que creemos, solamente Dios podría tener la cabeza para tener de tantas atribuciones y tantas responsabilidades de poder ir a dormir y poder ir a descansar. No lo digo por este presidente, por los que lo antecedieron y por los que vendrán. Martín. Bien, simplemente decir que toda restricción a los discursos, y mucho más si lo catalogan como un discurso de odio, es muy peligroso. Hay proyectos para limitar comentarios y demás en redes sociales, la verdad me parece nefasto. Ojalá que que fracasen todos esos proyectos. Obviamente estamos hablando, si hablamos de discriminación o otro tipo de cuestiones, bueno, pero yo digo, en cuanto a la libertad de expresión, ahí yo soy tajante, eso hay que defenderlo a rajatabla. Un verdadero liberal. Muy bien, un verdadero liberal, claramente. Y la verdad, lo dijeron todas sus posiciones con mucha claridad. Creían que iban a tener posiciones encontradas, pero sin embargo coinciden en un 99%, entiendo yo. Creo que, bueno, más allá de coincidir con ambos, también hay que tener mucha cautela con respecto a la proliferación de mensajes, como vos bien también marcás, Martín, de discriminación, de racismo, de ir contra personas que profesan tal religión, porque eso también aumenta el odio en la sociedad y puede dar origen no solamente a la violencia verbal, sino que se traslada a la violencia física. Primero, y que ese efecto contagio resquebraje en la convivencia social. es muy bueno tu comentario, Andrés, y hay que ver que acá existe un poco de cobardía de quienes emiten esos mensajes basándose en el anonimato de las redes antisociales. De las redes antisociales. Acá hay que ser un caballero y hay que ser noble y hay que ser leal, como dice el 24 de nuestro Código Procesal, y actuar de buena fe, como dice el 24 del CPCC. Entonces, si usted tiene una opinión, la puede decir con respeto y la otra persona la tiene que escuchar y se puede armar el debate con argumentos y con razones y no ponerse de acuerdo, pero respetarse. Esto no se trata de matar o morir, se trata de convivir con un mensaje tolerante y plural. Muy bien, muy bien. Luciana. Bien, bueno, chicos, la verdad que mi conclusión es, sobre todo con respecto a Martín, porque cuando se presentó como un abogado liberal, me gusta ver que el fanatismo no gana. Digamos que somos personas prudentes y que podemos tener no perdemos la capacidad de análisis para plantarnos ante las cosas que, por más que haga alguien del partido político, que salga del partido político que por ahí profesamos, podemos apartarnos de eso. Eso me parece súper importante. Así que nada, muy agradecida. La verdad que creo que están dejando muy buena información y que ahora se van a venir reclamos como abogados que somos. Por supuesto. Una de las preguntas es ¿qué pasaría si un estudiante extranjero resulta que le llega alguna demanda o algo y la quieren excluir? Lo quieren excluir al estudiante extranjero. Claro, ¿qué pasaría? El ejemplo fue por algún comentario en Twitter, por ejemplo. Bien, me parece que ya tenemos las suficientes herramientas en el ordenamiento para poder accionar. O se me ocurre, por ejemplo, un amparo basándose en una discriminación lisa y llana. Yo quiero decir que los otros días fui con mi familia a Buenos Aires. Está lleno gracias a Dios, de latinoamericanos que no son argentinos. Pero ahí se da un poco la restricción monetaria, a la que es tan afín el presidente, que ahí podríamos pensar, porque ahí uno podría decir, si la plata no alcanza para los argentinos que tienen prioridad, podría primero priorizarse al argentino. Yo creo que en un país subpoblado como Argentina, subpoblado, siempre son bienvenidos los inmigrantes y hay que buscar el razonable equilibrio de darle cabida a todos. No es que se han venido 100 millones de personas. Han venido menos de 1 millón. Entonces es razonable darle entrada y cabida a todas. Muy bien, perfecto. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Gaby Farías les manda saludos. Gran cariño a Gabriela Farías. Saludos a hacer un acto en Córdoba. Aray Martorell también manda saludos, muy buen programa. Muy Así que bueno, muchísimas gracias a la gente del chat por participar, por acompañarnos, de verdad es súper importante para nosotros leerlo y saber que nos están escuchando y sepan que las redes sociales del Instagram sobre todo están muy activas, así que cualquier sugerencia temática o lo que sea que quieran que lo tratemos, son bienvenidas. Muy bien, sobre todo de cara a los 100 años del Colegio de Abogados. Recuerden, viernes 21 de agosto
agosto, 19 horas, los esperamos para celebrar en conjunto en la Casa de la Abogacía. Muchísimas gracias, nos vemos el miércoles que viene. Gracias Francisco, gracias Martín, Gracias, Andrés. y gracias a todos ustedes que nos Gracias, acompañan. Martín. Gracias. Gracias.